Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y aquí pues voy a continuar con los vídeos que estoy preparando para la docencia online de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura. En este vídeo lo que os voy a explicar pues, es el cálculo de la armadura transversal, ¿vale? En elementos tipo pilar o tipo viga, que son los que vamos a dar los que vamos a trabajar en esta parte de la asignatura dedicada a estructuras de hormigón. Empezamos con este archivo, con el archivo tema 241, el U de esfuerzo cortante, ¿vale? Que es como se llama el nombre genérico de este tema o unidad en la asignatura. Y así, brevemente, lo que quiero primero es que os quedéis con lo siguiente. En esta diapositiva 5, pues tenéis indicado lo siguiente. Tenemos indicado que el comportamiento de una estructura sometida a cortante se puede modelizar mediante un modelo de bielas y tirantes, ¿vale? Y en el modelo de bielas y tirantes, pues lo que tenemos son unas zonas comprimidas, que son las bielas, y unas zonas traccionadas, que son los tirantes, ¿vale? El modelo, en el caso de cortante, pues es la celosía de Ritter-Morsch. En este caso, pues si modelizamos aquí, como tenemos, pues un elemento de hormigón armado, como puede ser una viga. Aquí tenemos la armadura traccionada. Esta viga aquí nos simboliza que está sometida a cortante, y se nos generan pues unas zonas comprimidas y unas zonas traccionadas, ¿vale? Estas compresiones generadas por el cortante, pues las ha de soportar el hormigón por sí mismo, y en las zonas donde se producen tracciones debidas al cortante, pues ahí es donde tendrá que jugar pues cierto papel el acero, vamos, por decirlo de algún modo, para resistir pues a esas tracciones. Una vez visto esto, que es lo que os he dicho, mi filosofía o la filosofía con la que quiero que os quedéis respecto a esto, es que el cortante pues nos genera tanto compresiones como tracciones dentro del elemento de hormigón. Pues os voy a mostrar la operativa respecto pues a la comprobación o al cálculo respecto a cortantes. Para eso pues nos vamos a pasar a este esquema que hice yo para explicar este tema de la asignatura, que se llama pues el archivo tema 242 esquema de cortante parte 1. Entonces aquí tenemos pues diferentes aspectos relacionados con el dimensionamiento de armadura de cortante, ¿vale? Por un lado tenemos aquí el esfuerzo cortante efectivo a considerar, ¿vale? Al realizar las comprobaciones respecto a cortante. Este esfuerzo cortante efectivo pues pues se compone de tres elementos o de tres componentes. Por un lado, el valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones exteriores, que se llama V sub D, después V sub PD, que es el valor de la componente de esfuerzo de pretensado que es paralela a la sección transversal del objeto de estudio, y luego V sub CD, que es la componente paralela a la sección de la resultante de las tensiones normales en piezas de sección variable. Nosotros, en el contexto de nuestra asignatura, dado que no impartimos nada respecto al hormigón pretensado y tampoco nos da tiempo a dar piezas de sección variable, pues vamos a asumir que el esfuerzo cortante efectivo, V sub RD, pues es igual a V sub D, es decir, el esfuerzo cortante en valor de cálculo producido por las acciones exteriores. Después ya pasamos de este archivo tema 242, vamos a pasar a este archivo, al archivo tema 243. Entonces en este archivo, lo de cara a la operativa de cálculo, tenéis este esquema de aquí, que estás aquí en la página 13. Vamos a rotarlo para verlo mejor. Entonces, pues este esquema pues ya nos incluye pues un resumen de la comprobación de estado límite último frente a cortante, ¿vale? Y nada, pues incluye una serie de simplificaciones que vienen en las páginas anteriores, pero que no vamos a entrar en ella, ya que, como os había dicho antes, la idea de este vídeo pues es que resumidamente pues conozcáis el proceso operativo de cálculo y pues, aplicado sobre todo pues al contexto de la asignatura, ¿vale? Nosotros lo que vamos a utilizar es armadura transversal a 90 grados, estribos a 90 grados, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de elementos. Tenemos por un lado las piezas sin armadura de cortante, es decir, como su nombre indica, son piezas en las que no se coloca o no se instala pues un armado específico para resistir a cortante. Es decir, que el propio hormigón pues tiene que soportar las compresiones y las tracciones generadas por el cortante. Este tipo de piezas pues son pues tipo alzados de muros, zapatas,
etcétera. Nosotros en la parte de estructuras de hormigón de la asignatura Estructuras 3 no hacemos ningún ejercicio, no tocamos nada de piezas sin armadura de cortante. En este caso, la comprobación que había que hacer es la siguiente, ¿vale? Es que V sub R de 2 sea menor o igual que V sub U2, ¿vale? Siendo V sub U2, pues igual a esta expresión de aquí. V sub U2 es 0,18 dividido entre gamma sub C. Gamma sub C es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, que generalmente era 1,5, multiplicado por este parámetro de aquí. Este parámetro es 1 más la raíz cuadrada de 200 partido por D, siendo D el canto útil, y este canto útil se expresa en milímetros, y ha de ser menor o igual que 2 siempre. Y este parámetro va multiplicado aquí, multiplica la raíz cúbica de 100 por ρ sub L por F sub CK. Ρ sub L es la cuantía de armado longitudinal, que es igual al área de armadura longitudinal traccionada, a sub S1, dividido entre B y por D, siendo B el ancho de la sección y D el canto útil, ¿vale? Y ha de ser menor o igual que 0,02. F sub CK es la resistencia característica del hormigón, tenemos que introducirla en Newton milímetro cuadrado, y luego pues esto va multiplicado por B, que es el ancho de la sección. Nosotros generalmente trabajamos con secciones rectangulares, pues en vez de B sub 0 es nuestra B, por el canto útil, ¿vale? Y esto generalmente lo introducimos en milímetros. Y este V sub U2 ha de ser mayor o igual que V sub U2 mínimo. V sub U2 mínimo lo tenemos aquí, su expresión. Tiene ciertas similitudes con la V sub U2 en parámetros. Es 0,075 dividido entre gamma sub C. Gamma sub C es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, que es 1,5, y esto va multiplicado por la raíz cuadrada de este parámetro, que lo teníamos aquí, que os lo he definido antes, elevado al cubo, por la resistencia característica del hormigón, multiplicado por B y por D. Aquí igual, F sub CK lo metemos en Newton milímetro cuadrado, y B y D os lo aconsejo introducir en milímetros. Vale, respecto a aquí, que hablo de una V sub R de 2, de aquí una V sub R de 1, esto lo que significa es que en las comprobaciones lo que nos piden es, cuando nos referimos a V sub R de 1, es el cortante en el borde del apoyo, ¿vale? Y V sub R de 2 sería el cortante, valor del cortante a un canto útil del borde del apoyo, que es lo que os expreso aquí. Generalmente, como os hemos dicho en clase, en el contexto de la asignatura, pues lo que solemos pedir generalmente es que pues cogáis el cortante en el punto considerado. Generalmente os decimos comprobar a esfuerzo cortante o calcular la armadura transversal en un determinado punto, en un apoyo, en un punto de cortante máximo, etcétera. Entonces, pues, generalmente en pruebas de exámenes y demás, pues esta V sub R de 1 y 2 viene a ser V sub R de, que es el cortante pues en el punto considerado en el que os pidamos pues dónde realizar estas comprobaciones. ¿Vale? Y una vez explicadas las piezas sin armadura de cortante, pues vamos a comentar las piezas con armadura de cortante. Las piezas con armadura de cortante son aquellas en las que sí que introducimos un armado específico para soportar el cortante. Casos típicos, pues los pilares y las vigas, que son pues los elementos que os enseñamos aquí a calcular en pues, la parte de estructuras de hormigón de la asignatura Estructuras 3. Para este tipo de piezas hay que hacer dos comprobaciones. La primera comprobación, que se refiere pues a las bielas comprimidas de hormigón, que es V sub R de 1, pues tiene que ser menor o igual que V sub 1, ¿vale? V sub R de 1, pues el cortante en el borde del apoyo. Os he dicho antes, generalmente en esta asignatura pues será el cortante en un punto que os digamos, en un punto considerado, y V sub 1 es igual a esta expresión de aquí, 0,3 por FCD por V sub 0 y por D, siendo FCD la resistencia de cálculo del hormigón. Acordaros, resistencia característica dividido entre el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, V sub 0, en el contexto de nuestra asignatura pues será B, el ancho de la sección, y D, el canto útil. Y luego tenemos la segunda comprobación, ¿vale? La segunda comprobación pues se referiría pues a los tirantes de acero, y aquí es donde entra en juego pues la armadura cortante en este caso. La comprobación sería la siguiente: V sub R de 2 menor que V sub U2. V sub R de 2 pues estrictamente sería el cortante a un canto útil del borde del apoyo. Como os he dicho, en la asignatura, pues os contesto de la asignatura, pruebas tipo examen, trabajos, etcétera, os diríamos un punto concreto en el que realizar esta comprobación, con lo que habría que coger el cortante en ese punto. Y V sub U2 es igual a V sub CU más V sub SU. V sub CU, ¿vale?, es la contribución del hormigón en la resistencia aquí a cortante, y V sub SU sería la contribución del acero. V sub CU pues es igual a 0,15 entre gamma sub C por este parámetro entre la raíz cúbica de 100 ρ sub L FCK por B y por D, expresión muy análoga a la del V sub U2 para las piezas sin armadura de cortante. Cambiamos únicamente 0,18 por 0,15.
El v sub u2 mínimo pues es el mismo, la misma expresión, y luego tenemos que el v sub su pues es igual a 0,9 por u sub st dividido entre st por d. U sub st es la capacidad mecánica de un estribo, ¿vale? Como os he dicho, lo que vamos a disponer son estribos a 90 grados, ¿vale? Estribos a 90 grados, luego los muestro mejor. Un esquemita de los estribos a 90 grados, pues en estos estribos, pues su capacidad mecánica, nosotros utilizaremos estribos simples. En el contexto de la asignatura nos vamos a pedir estribos dobles, con varias barras, etcétera. Pues un estribo simple, pues lo que resiste a cortante, pues son 2 barras. ¿Vale? Entonces, pues aquí tendremos que colocar la capacidad mecánica de 2 barras del diámetro del diámetro de barra con el cual pues vayamos a construir el estribo. Y recordar que la F sub d, cuando está sometido a cortante, a los estribos en general, en nuestro contexto de la asignatura, aunque se refiere a cortante en general, pues el F sub d pues no será, a considerar no será mayor de 400 Newton milímetro cuadrado. O sea, esto es importante porque lo tenemos que considerar en el acero B500. O sea, para los armados para acero B500, acordaros que su F sub d era 435 Newton milímetro cuadrado, si mal no recuerdo, pues al estar limitado a 400, para sacar la capacidad mecánica del estribo, pues tendremos que utilizar la tabla T4. ST es la separación transversal entre estribos y D pues sería el canto útil. Lo que os decía de los estribos, mira, lo tenemos aquí. Vamos a rotar esto. Pues aquí nosotros utilizaremos estribos de este tipo, ¿vale? Aquí, pues esto estaría enmarcado en la sección transversal de la viga. Pues tendríamos aquí el estribo. Si este es nuestro esfuerzo cortante, V sub RD, al fin y al cabo, las barras que están pues aquí actuando para resistir ese cortante, pues son estas 2 barras verticales, ¿vale? Las 2 barras estas horizontales, pues es para dar continuidad al estribo, y si tuviéramos lógicamente cortante, pues en la otra dirección, pues por lo tanto, pues nosotros en general, en el contexto de la asignatura, nuestro caso habitual será este, y como capacidad mecánica del estribo, pues tomaremos la de 2 barras verticales. Este sería pues otro caso, por ejemplo, en este caso pues serían 4 barras verticales en las que están aquí contraponiéndose o soportando el cortante. Pues en ese caso cogeríamos el de 4 barras, pero como os he dicho, aquí en la asignatura, pues básicamente tendremos este caso de aquí. Aquí pues en el texto previo, tanto en el archivo tema 243 como tema 242, esquema cortante parte 1 y 2, pues tenéis desarrollado todo lo que os he explicado aquí en este esquema, aunque luego haremos un ejemplo. Y luego otras cosas que tenemos que considerar es respecto a la disposición de armaduras, la separación máxima de estribos a 90 grados y las cuantías mínimas de estribo. La separación máxima de estribo a 90 grados, pues tenemos aquí, por un lado, pues según la relación entre nuestro V sub RD y el V sub 1. El V sub 1, pues os había dicho aquí cómo calcularlo, el 0,3 FCD por B y por D. Pues según si V sub RD es menor o igual que un quinto de V sub 1, o está entre un quinto y 2/3 de V sub 1, o es mayor de 2/3, la separación transversal en la separación entre estribos, pues será menor de 0,75 D, no mayor que 600 milímetros, menor o igual que 0,6 D, no mayor que 450 milímetros, o menor o igual que 0,3 D, no mayor que 300 milímetros, ¿vale? Esto es una errata, esto no lo miréis, ¿vale? Porque esto se refiere a la separación transversal, lateral así entre estribos, ¿vale? Y luego también si tenemos armadura de compresión, por cálculo, y esto es importante, por cálculo, es decir, necesitamos V sub U2, hemos hecho nuestro cálculo a flexión simple o flexión compuesta y nos sale que es necesaria pues U sub S2, también la separación entre cercos o estribos deberá cumplir lo siguiente: ha de ser menor o igual que 15 veces el diámetro mínimo de la barra comprimida, es decir, el diámetro de la barra comprimida más delgada, ha de ser menor o igual que el ancho más pequeño del elemento, en nuestro caso el ancho es constante en los elementos que trabajamos en la asignatura, o ha de ser menor o igual que 30 centímetros. Y luego también tenemos que comprobar la cuantía mecánica mínima. La cuantía mecánica mínima en estribos a 90 grados, pues se requiere cumplir lo siguiente: la capacidad mecánica del estribo ha de ser menor o igual que F sub CTM entre 7,5 por B sub 0 por S sub T. F sub CTM, la resistencia media tracción del hormigón, lo tenéis aquí en la página 53 del libro de apuntes, que es igual a 0,3 por FCK elevado a 2/3, ¿vale? Para hormigones con resistencia característica menor de 50 megapascales, F sub CK resistencia característica, B el ancho de la sección y S sub T la separación transversal,
¿vale? Y generalmente pues ya veréis cómo aplicamos esta fórmula en los ejercicios, que será sobre todo pues sacando pues una limitación de S sub t. Y por lo demás, pues respecto a este tema, pues